Buenas tardes, hermanos. Vamos a meditar en un versículo, si me acompañan en sus Biblias, a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así, el versículo 2 de Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para entender este texto, hermanos, debemos de tener en mente el contexto, el cual es el versículo 1. El versículo 1 de Romanos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La idea de este versículo 1, hermanos, es que debido a todo lo que Dios nos ha dado en la salvación, debido a sus misericordias, es lógico, es racional que presentemos nuestra vida entera en una adoración a Dios total. Es lógico, hermanos, es razonable, es racional, decía Pablo. Entonces, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, apartado del pecado, para que tu adoración sea agradable a Dios, ya que es ilógico pecar a la luz de todas las misericordias que Dios nos ha dado en su salvación. Entonces, de acuerdo al versículo 1, hermanos, debemos de entregar nuestras vidas totales a Dios. Toda nuestra vida se la debemos de entregar a Dios. Pero nota el versículo 2, hermanos, cómo empieza diciendo, no os conforméis. Esto en el griego empieza con una conjunción. En el griego empieza con la letra I. Entonces sería, y no os conforméis. Y esto es importante, hermanos, porque una conjunción lo que hace es unir las ideas. Entonces, en este verso vemos cómo se ve un cristiano que se entrega de manera total a Dios. ¿Cómo se ve un cristiano que se entrega de manera total a Dios? Lo vamos a ver en el versículo 2. Pablo, hermanos, en el versículo 1 nos manda a estar entregados de manera total a Dios. Y ahora, ¿cómo se ve ese cristiano en la práctica? ¿Cómo se ve el cristiano que se entrega de manera total a Dios? Bueno, versículo 2 nos los enseña. Es por eso que comienza con una conjunción, con la letra y no os conforméis, porque la idea sigue, y no os conforméis. Esta palabra de no os conforméis, esta palabra de conforméis es una palabra de un imperativo, o sea, un mandato. No os conforméis. Esto significa no se formen conforme al patrón. O sea, no adquieran la forma de. Eso es lo que quiere decir esta palabra. No adquieran la forma de. No os conforméis. No adquieran la forma de ¿qué? Continúa diciendo Pablo, de este siglo. Esta frase de este siglo se refiere a la manera de pensar no cristiana, no bíblica. Pero nota que Pablo nunca dice, hermanos, que tú te debes de aislar del mundo. Porque no te tienes que conformar, entonces te tienes que aislar de este mundo. No. Lo que está diciendo Pablo es que tú no debes de tener la misma manera de pensar que este mundo no cristiano. No debes de tener las mismas metas, las mismas ideas, los mismos valores que tiene el mundo. Entonces, tú no debes de adquirir la forma del mundo. Dice el Pablo en versículo 2, no os conforméis a este siglo. No adquieras la forma de este siglo, no adquieras la manera de pensar, sus ideas, su manera de actuar, sus valores. Y vean lo que continúa diciendo esta palabra, no os conforméis a este siglo, sino. En el griego se puede traducir como más bien. Es un contraste. No adquieras las ideas del mundo, no te formes al mundo, más bien, sino transformaos. Dice, más bien transfórmate. Transformaos, hermanos, viene de esta palabra metamorfo.
metamorfo. Esto nos suena a metamorfosis y es porque de aquí se obtiene esta palabra, que significa cambiar internamente en quienes somos. O sea, se refiere a una acción progresiva en la que tú vas a recibir la acción de transformar. Una traducción más precisa, hermanos, sería déjense ser transformados. Esa es la idea, la traducción más precisa. Déjense ser transformados. Pero entonces, ¿cuál es el medio para ser transformados? Si yo no me tengo que transformar a este mundo, a este siglo, sino que me tengo que dejar transformar, entonces, ¿cuál es el medio para ser transformados? Vean lo que dice el versículo 2, desde el principio para ir entendiendo. Versículo 2, no os conforméis, no se conforman a las maneras de actuar y pensar de este mundo, sino transformaos. O sea, sino déjense transformar, déjense ser cambiados internamente en quien son. Nota, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento significa manera de pensar. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo tú puedes renovar tu manera de pensar? Muy sencillo, hermano, mediante el estudio de la palabra de Dios. Quiero que notes algo, hermanos, que Pablo jamás dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestros sentimientos, de lo que tú sientes, no. Dios, hermanos, en su soberanía, en su plan perfecto, diseñó al hombre y Él quiso diseñarlo así, hermanos, para que nosotros fuéramos transformados mediante el razonamiento, hermanos. Y por eso nos dio una revelación escrita, por eso nos dio la Biblia. Claro que, y por supuesto que Dios en su soberanía pudo transformarnos por medio de nuestros sentimientos, por medio de ese mar de emociones que todos los humanos experimentamos, pero no lo decidió así. Él usa el entendimiento, Él usa su palabra para conformarnos a la imagen de Cristo, para que pensemos, hablemos, actuemos de manera más precisa como la de nuestro Señor Jesucristo, lo más parecida a Él. Obviamente esto lo vamos a conseguir obedeciendo la palabra de Dios. La misma idea, hermano, la encontramos en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, nota, somos transformados de gloria en la misma imagen. Esto significa que somos transformados de un nivel espiritual a otro nivel espiritual. ¿Para qué? Para que nos parezcamos más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, nuestra mente es transformada conforme vas estudiando, conforme tú la comprendes y conforme tú te sometes a ella. Así tu mente será transformado de gloria en gloria, conforme la estudias, conforme la comprendes y conforme te sometes a ella. Hermanos, este es un proceso y es la vida del cristiano. Desde que Dios te salva, por la fe en Cristo empieza todo este proceso, el proceso de la vida cristiana. Dios, hermanos, siempre te va a llevar a cambiar tu manera de pensar, a una manera de pensar bíblica. Entonces, la meta es ser como Cristo. Esa es nuestra meta principal, ser como Cristo, a su estatura. Y el proceso es poco a poco, poco a poco. Pero ¿cuál es el instrumento que Dios usa? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, la meta es ser como Cristo, tenemos que llegar a su estatura, el proceso es poco a poco y el instrumento es la palabra de Dios. Pero ¿quién lleva a cabo todo esto? ¿Quién lleva a cabo todo esto? Vean, ahí al final del versículo 18 de 2 Corintios 3 dice, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu es el agente transformador que usa
las Escrituras para llevarnos a la imagen de Cristo. Entonces, nosotros vivimos rechazando la manera de pensar de este mundo y cambiamos continuamente nuestra manera de pensar para pensar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Continuamente nosotros, hermanos, nosotros debemos de filtrar, por así decirlo, toda la información que nos llega para que esto sea coherente y correcto delante de Dios. Pero vean, regresando a Romanos 12, versículo 2, vean lo que dice. Vamos a leerlo desde el principio. Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, o sea, no adquieras la forma de este mundo, sino transformaos. Más bien, cambia en quien tú eres por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu manera de pensar mediante el estudio de la palabra para que pienses conforme a la palabra de Dios. Nota lo que dice el texto, para que comprobéis o para que examines de manera crítica. Esa es la idea, para determinar si es legítimo o no es legítimo. Y vean, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano, hermanos, que no se conforma a pensar como el mundo, sino a la manera de pensar bíblicamente, entonces ese cristiano podrá conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Renueva tu mente. Adquiere la forma de la palabra de Dios, no la forma del mundo. Pero todo empieza con el entendimiento, no con lo que tú sientes, no con lo que tú crees, sino con tu entendimiento que se adecúe a la palabra de Dios. Que se adecúe a la palabra de Dios para que tú puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos que renovar nuestra mente mediante la palabra de Dios para tomar mejores decisiones en nuestra vida común, hermanos, sabiendo que lo que decimos y lo que actuamos en nuestra vida es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero todo empieza, hermanos, entendiendo la palabra de Dios, porque tú has comprendido las misericordias de Dios, tú has transformado tu vida, has sido un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, y entonces por eso vas a transformar tu mente de acuerdo a la palabra de Dios y así sabrás cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios te bendiga, hermano.